La sangre de Ernesto se congeló cuando su hija apareció acompañada de un abogado para arrebatarle el control de su dinero. La carcajada que escapó de su garganta hizo que ambos retrocedieran, desconcertados ante la reacción que no esperaban del anciano, que creían vulnerable. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de mi estudio, iluminando las estanterías repletas de libros que habían sido mis fieles compañeros durante toda una vida. Yo, Ernesto Gómez, a mis 68 años, disfrutaba de ese momento de tranquilidad que tanto valoraba desde mi jubilación. Con mi taza de café en la mano y un libro de García Márquez sobre la mesa, me sentía en paz con el mundo. 40 años como profesor de literatura en la universidad me habían permitido ahorrar lo suficiente para vivir cómodamente y sin preocupaciones. Mi pequeña casa en las afueras de la ciudad, mi modesto coche y mi pensión bastaban para cubrir mis necesidades. El sonido del timbre interrumpió mi lectura. No esperaba visitas. Mi rutina era predecible. Los martes jugaba ajedrez con mi viejo amigo Carlos. Los jueves visitaba a mi hermana Elena y los domingos almorzaba con mi hija Sofía y sus hijos. Era miércoles, un día normalmente tranquilo. Al abrir la puerta, me encontré con Sofía, pero no venía sola. Un hombre joven de traje impecable y maletín de cuero la acompañaba. La expresión en el rostro de mi hija era una que había aprendido a reconocer a lo largo de los años, determinación mezclada con cierta incomodidad. «Papá, necesitamos hablar», dijo Sofía entrando sin esperar invitación. El hombre del traje la siguió, extendiendo su mano. «Buenas tardes, señor Gómez. Soy el licenciado Martínez, abogado especializado en asuntos familiares y patrimoniales». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No necesitaba ser un genio para intuir que algo importante estaba por suceder. Les invité a pasar a la sala, ofreciéndoles asiento y algo de beber, como dictan las buenas costumbres. «No, papá, esto será breve», respondió Sofía, mientras el abogado abría su maletín sobre mi mesa de centro, desplazando cuidadosamente las fotografías familiares que adornaban el mueble. El licenciado Martínez comenzó a sacar documentos, organizándolos meticulosamente mientras Sofía se sentaba frente a mí. Su mirada evitaba encontrarse con la mía, algo inusual en ella, siempre tan directa y franca. «Papá, he estado preocupada por ti últimamente», comenzó. «Vives solo, te olvidas de tomar tus medicamentos y, francamente, creo que ya no estás en condiciones de manejar tus finanzas adecuadamente». Aquellas palabras me golpearon como un puño invisible. ¿Olvidarme de mis medicamentos? Solo había ocurrido una vez cuando la farmacia cerró por renovación y tuve que esperar al día siguiente para surtir mi receta para la presión arterial. «Sofía, no entiendo a qué viene todo esto», respondí, manteniendo la calma que tantos años de docencia me habían enseñado. El abogado intervino entonces con esa voz profesional que parecía ensayada para situaciones exactamente como esta. «Señor Gómez, su hija está preocupada por su bienestar y capacidad para administrar sus bienes. Hemos preparado un acuerdo de tutela patrimonial mediante el cual usted cedería el control de sus finanzas, propiedades y decisiones médicas a su hija, quien actuaría siempre velando por sus mejores intereses». Me ajusté las gafas y miré directamente al abogado. «¿Tutela? ¿Está sugiriendo que soy incapaz de administrar mis propios asuntos?». Sofía intervino rápidamente. «Papá, es por tu propio bien. No quiero que algún aprovechado te engañe o que termines gastando tu dinero en cosas innecesarias. Además, esa casa es demasiado grande para ti solo. Podríamos venderla y usar ese dinero para que vivas en una residencia asistida donde tendrías compañía y cuidados profesionales».
Por un momento me quedé sin palabras. Mi propia hija, la niña a quien había criado solo después de que su madre nos dejara, a quien había apoyado durante la universidad y en su divorcio, estaba ahora frente a mí, sugiriendo que me deshiciera de mi hogar y entregara mi autonomía. Papá, asumiré el control de tu dinero a partir de ahora. Es lo mejor para todos, concluyó Sofía con tono firme, mientras el abogado deslizaba un documento hacia mí junto con una pluma. La absurdidad de la situación me golpeó de pronto y no pude contenerme. Una carcajada genuina y profunda brotó desde mi interior, desconcertando tanto a mi hija como a su abogado. «¿Qué es tan gracioso, papá?», preguntó Sofía, visiblemente molesta. Me tomé un momento para recuperar la compostura. Me quité las gafas y las limpié con el pañuelo que siempre llevaba en el bolsillo. «Disculpen mi reacción», dije finalmente, «pero me parece extraordinario que hayas traído a un abogado a la casa donde aprendiste a caminar, donde celebramos cada uno de tus cumpleaños para decirme que ya no soy capaz de decidir sobre mi propia vida». El abogado intentó intervenir, pero levanté la mano para detenerlo. «Licenciado, aprecio su profesionalismo, pero déjeme aclarar algo. Tengo 68 años, no 98. Mi mente está perfectamente lúcida. Aún puedo recitar de memoria los versos de Neruda que enseñé durante 4 décadas. Resuelvo el crucigrama del domingo en menos tiempo que cualquiera de mis exalumnos. Y en cuanto a mis finanzas, tengo una licenciatura en letras, no en economía, pero sé perfectamente distinguir entre un ingreso y un gasto». Sofía se cruzó de brazos, adoptando esa postura defensiva que conocía tan bien desde su adolescencia. «No se trata de eso, papá. Se trata de prevenir problemas futuros». «¿Problemas como cuáles, hija? Que me gaste mi dinero como yo quiera, que decida vivir en mi propia casa hasta que no pueda subir las escaleras. ¿O quizás te preocupa que no quede suficiente herencia para tus hijos?». Vi el impacto de mis palabras en su rostro. Quizás había sido demasiado directo, pero la situación lo ameritaba. «Señor Gómez», intervino nuevamente el abogado, «este tipo de acuerdos son comunes y recomendables. No implican que usted pierda su independencia, sino que tenga un respaldo legal». Me levanté lentamente, sintiendo el peso de mis años, pero también la firmeza de mi convicción. Caminé hasta mi escritorio, abrí el cajón superior y saqué una carpeta azul. «Licenciado, ya que estamos intercambiando documentos legales, permítame mostrarle algo que quizás le interese». Le extendí la carpeta. «Esta es una evaluación psicológica y neurológica completa que me realicé hace 3 meses, después de cumplir 68. Incluye pruebas cognitivas, evaluación de memoria y un dictamen profesional sobre mi capacidad mental. También encontrará mi testamento actualizado, mi voluntad anticipada para decisiones médicas y un poder notarial que entrará en vigor solo si soy declarado incapaz por 2 médicos independientes». La expresión del abogado cambió al revisar los documentos. Sofía se acercó para mirar por encima de su hombro. «Como puede ver», continué, «no he dejado nada al azar. Siempre he sido un hombre precavido y entiendo perfectamente las preocupaciones sobre el envejecimiento. Pero hay una gran diferencia entre planificar responsablemente el futuro y entregar el control de mi presente a otros, por muy bien intencionados que sean». El silencio que siguió fue denso, casi palpable. El abogado parecía desconcertado, pasando páginas y revisando sellos notariales con creciente incomodidad. Sofía, por su parte, mantenía la mirada fija en el suelo, evitando el contacto visual conmigo. «Papá», dijo finalmente, «no tenía idea de que ya habías hecho todo esto». «No tenías por qué saberlo», respondí con calma, «porque son mis asuntos personales. Del mismo modo que no me entrometo en tus decisiones financieras,
esperaría el mismo respeto por las mías. El licenciado Martínez cerró su maletín con un chasquido que resonó en la sala. Señor Gómez, disculpe la molestia. Veo que ha tomado todas las precauciones legales pertinentes. Mis felicitaciones. Muy pocos de mis clientes muestran tal nivel de previsión. Se puso de pie y extendió su mano. La estreché, reconociendo que él solo hacía su trabajo. Gracias por entender, licenciado. Ahora, si me disculpa, me gustaría hablar a solas con mi hija. El abogado miró a Sofía, quien asintió levemente. Una vez que la puerta se cerró tras él, nos quedamos solos, cara a cara, padre e hija, separados por décadas de historia compartida y por un abismo de silencio que ninguno parecía dispuesto a cruzar primero. Me senté en mi sillón favorito, aquel que había comprado cuando me jubilé, prometiéndome que dedicaría tiempo a la lectura y al descanso después de años de corregir exámenes hasta la madrugada. Sofía permaneció de pie, inquieta, como cuando era adolescente y debía confesarme alguna travesura. ¿Quieres decirme qué está pasando realmente, hija?, pregunté finalmente. Ella suspiró y se dejó caer en el sofá. Papá, estaba preocupada por ti, es todo. Sofía, dije con la voz que usaba cuando detectaba una mentira en un ensayo estudiantil, te conozco desde que naciste, sé cuando estás ocultando algo, y esto no se trata de preocupación por mi bienestar. Sus ojos se llenaron de lágrimas repentinas. Por un momento, vi a la niña de 6 años que venía corriendo con una rodilla raspada, buscando consuelo. Pero ahora era una mujer de 40, madre de 2 adolescentes, con arrugas incipientes alrededor de los ojos y un trabajo de ejecutiva que le consumía el tiempo y aparentemente algo más. Estoy en problemas, papá, confesó finalmente. Grandes problemas. Me incliné hacia adelante. ¿Qué tipo de problemas? Financieros. Las inversiones que hice no salieron como esperaba. La casa tiene una segunda hipoteca, las tarjetas están al límite y los chicos empezarán la universidad pronto. Hizo una pausa para secarse una lágrima. Pensé que si podía ayudarte a administrar tus finanzas, podría usar parte de tu dinero como garantía para un préstamo, solo hasta que me recupere. La decepción me invadió como una ola fría. No por los problemas económicos, todos enfrentamos dificultades en algún momento, sino por la forma en que había decidido resolverlos. ¿Por qué no simplemente pedirme ayuda, Sofía? ¿Por qué este montaje elaborado sobre mi incapacidad? Porque no quería decepcionarte, respondió, su voz quebrándose. Toda mi vida ha sido el ejemplo de la responsabilidad, la prudencia, la planificación cuidadosa. Temía que pensaras que había fracasado, que no estaba a la altura de tus expectativas. Me levanté con esfuerzo y caminé hasta la ventana. El jardín que había cuidado durante décadas se extendía ante mis ojos, cada planta en su lugar, resultado de años de atención paciente. Como la relación con mi hija, pensé, que ahora parecía marchitarse por falta de honestidad. Sofía, dije sin voltear a mirarla, el mayor fracaso no está en cometer errores financieros, está en traicionar la confianza de quienes te aman. Lo sé, papá, lo siento tanto. Me giré para enfrentarla. ¿Cuánto necesitas? La pregunta pareció sorprenderla. ¿Qué? ¿Que cuánto dinero necesitas para solucionar tu situación? Sofía mencionó una cantidad que, aunque considerable, no era ruinosa para mis ahorros de toda la vida. Asentí, calculando mentalmente. Podría prestarte ese dinero con 2 condiciones. Sus ojos se iluminaron con esperanza. Lo que sea, papá. Primera, firmaremos un acuerdo de préstamo formal con plazos e intereses razonables. No te estoy regalando el dinero, te estoy enseñando a responsabilizarte. Asintió rápidamente. Segunda, continué,
Quiero que veas a un asesor financiero profesional que revise tu situación y te ayude a establecer un plan realista, no solo para devolverme el dinero, sino para reestructurar tus finanzas personales. Sofía bajó la mirada, avergonzada. Es justo. Me acerqué y me senté a su lado en el sofá. Hija, la vergüenza es una emoción inútil cuando se trata de problemas que pueden resolverse. Todos cometemos errores. La diferencia está en cómo los enfrentamos. Tú nunca pareces cometer errores, papá. Siempre has sido tan perfecto. Solté una breve risa. Oh, Sofía, si supieras, tu madre y yo casi perdimos esta casa cuando tú tenías 3 años. Hice algunas inversiones desastrosas, creyendo que podía multiplicar rápidamente nuestros ahorros. Tuvimos que apretarnos el cinturón durante 5 años para recuperarnos. La sorpresa en su rostro era evidente. Nunca me lo dijiste. No quería preocuparte entonces, y después supongo que me avergonzaba admitir que el viejo profesor de literatura, tan bueno con las palabras, había sido un completo inepto con los números. Por primera vez en toda la tarde, Sofía sonrió genuinamente. Parece que heredé ese rasgo. Tomé su mano entre las mías, notando cómo los roles parecían invertirse y volver a su lugar en cuestión de minutos. Yo seguía siendo el padre que protegía, pero también reconocía a la adulta que se enfrentaba a sus propias batallas. «Hay algo más que quiero preguntarte», dije. «La idea de vender mi casa y enviarme a una residencia, ¿era solo por el dinero o realmente crees que no puedo vivir solo?» Sofía apretó mi mano. «Al principio era por el dinero, lo confieso. Pero últimamente, cuando vengo los domingos, noto que esta casa es demasiado grande para ti solo. A veces encuentro platos sin lavar de días anteriores o correos sin abrir. Me preocupa que te aísles». Reconocí algo de verdad en sus palabras. Desde que me jubilé, había días en que la soledad pesaba más que otros. Mi rutina, antes tan estructurada por las clases y los horarios universitarios, ahora dependía enteramente de mi propia iniciativa. «Te propongo algo», respondí. «En lugar de vender la casa o enviarme a una residencia, ¿qué tal si buscamos a alguien que venga a ayudarme unas horas cada semana, a alguien que me asista con la limpieza más pesada, que revise el correo conmigo, incluso que me acompañe a hacer compras?» «Eso suena razonable», admitió Sofía. «Y a cambio», continué, «prometo ser más abierto sobre mis necesidades. No pretenderé ser autosuficiente cuando necesite ayuda, pero tampoco permitiré que nadie, ni siquiera mi hija bien intencionada, tome decisiones por mí mientras pueda tomarlas yo mismo». Sofía se inclinó y me abrazó, un abrazo largo y necesario que disolvió gran parte de la tensión acumulada. «Lo siento, papá. Realmente lo siento». «Lo sé, hija. Yo también siento no haber estado más atento para notar que estabas en problemas». Nos quedamos así un momento, en silencio, mientras el sol de la tarde comenzaba a desvanecerse, proyectando sombras alargadas sobre los libros y fotografías que testimoniaban una vida compartida, con sus alegrías y sus dolores, sus aciertos y sus errores. «Ahora», dije finalmente separándome un poco, «vamos a preparar un té y a hablar de números de manera adulta, sin abogados, sin documentos de tutela, sin pretensiones, solo un padre y una hija buscando soluciones juntos». Sofía asintió, y por primera vez en mucho tiempo sentí que estábamos realmente comunicándonos, no solo intercambiando palabras educadas durante el almuerzo dominical. La cocina, aquel espacio que durante décadas había sido el corazón de nuestra familia, nos acogió nuevamente. Mientras el agua para el té hervía, saqué las tazas de porcelana que Elena, mi hermana, me había regalado cuando me jubilé. «Para que tomes el té como un caballero inglés», había dicho ella, conociendo mi afición por la literatura británica. Sofía me observaba con atención,
como redescubriendo a su padre a través de pequeños gestos cotidianos. La tensión inicial se había disipado, pero quedaba un residuo de incomodidad, esa sensación que persiste después de que las verdades incómodas han salido a la luz. ¿Recuerdas cuando solíamos sentarnos aquí a revisar tus tareas de matemáticas?, pregunté, colocando las tazas sobre la mesa de la cocina. Sofía sonrió, agradecida por el cambio hacia territorios más amables. Lo odiaba. Eras mucho más estricto que mis profesores. Era porque sabía que podías hacerlo mejor. Serví el té y me senté frente a ella. Siempre fuiste brillante, Sofía. Por eso me sorprende tanto verte en esta situación. Mi hija revolvió su té, evitando nuevamente mi mirada. Todo comenzó hace 3 años. Roberto y yo nos separamos, como sabes, pero lo que no te conté fue que él había acumulado deudas importantes. Deudas que quedaron a mi nombre porque firmé como aval en varios préstamos. ¿Por qué no me lo dijiste entonces? Porque estaba segura de que podía solucionarlo sola. Mi ascenso en la empresa llegó justo en ese momento, y pensé que con el aumento de salario podría cubrirlo todo gradualmente. Pero luego vino la reestructuración corporativa, los recortes de bonos, y los gastos seguían aumentando. Completé su pensamiento. Los chicos crecen, papá. Miguel necesitó aparatos dentales. Laura quiso unirse al equipo de natación competitiva. No quería que sufrieran por los errores de sus padres. Tomé un sorbo de té, procesando sus palabras. Era la historia de tantas familias. Intentar mantener una fachada de normalidad mientras las finanzas se derrumbaban silenciosamente. Entonces, decidiste recurrir a inversiones de alto riesgo, deduje. Sofía asintió, avergonzada. Un compañero del trabajo me habló de estas oportunidades infalibles, criptomonedas principalmente. Al principio funcionó, dupliqué una pequeña inversión en semanas. Eso me dio confianza para invertir más, mucho más. Y luego vino el desplome, completé, recordando las noticias económicas de los últimos meses. Lo perdí casi todo, papá, y para entonces ya había usado ese dinero imaginario como garantía para más préstamos. Suspiré profundamente. La historia era tan antigua como el dinero mismo, la promesa del enriquecimiento rápido, la ilusión de una solución mágica a problemas reales. ¿Has hablado con Roberto sobre esto? Al fin y al cabo, parte de la deuda inicial era suya. Sofía soltó una risa amarga. Roberto vive ahora en Argentina con su nueva familia. Dice que no tiene cómo ayudar, que apenas le alcanza para la manutención de los niños. Asentí, comprendiendo mejor el panorama. Mi hija estaba prácticamente sola frente a esta crisis, con 2 adolescentes que mantener y una montaña de deudas que crecía como la hiedra en mi jardín trasero, rápida y silenciosamente. Vamos a hacerlo bien, Sofía, dije finalmente, levantándome para buscar papel y lápiz. Primero, necesito que me des números exactos, no aproximaciones, no estimaciones. Quiero saber exactamente cuánto debes, a quién, con qué tasas de interés y cuáles son los plazos de pago. La determinación regresó a sus ojos, esa mirada que tenía cuando, de niña, se enfrentaba a un problema matemático particularmente difícil. Sacó su teléfono y comenzó a buscar en sus archivos, mientras yo preparaba una tabla simple en el papel. Durante la siguiente hora, diseccionamos su situación financiera con la precisión de un cirujano. Cada deuda fue anotada, categorizada por urgencia y analizada para buscar posibles renegociaciones. El panorama era sombrío, pero no catastrófico. Con disciplina y un plan estructurado, Sofía podría recuperar su estabilidad financiera en aproximadamente 3 años. Ahora, dije señalando la suma final, este es el préstamo que te haré. Cubrirá las deudas más urgentes y te dará un pequeño colchón para emergencias. Pero el resto del plan depende de tu compromiso. Lo entiendo, papá,
y te prometo que cumpliré con cada pago. No se trata solo de pagarme, Sofía. Se trata de reconstruir tu vida financiera desde cimientos sólidos. Nada de inversiones riesgosas, nada de nuevas deudas. Vivir dentro de tus posibilidades reales, aunque eso signifique ajustes difíciles. Mi hija asintió y vi en ella a la adulta responsable que sabía que podía ser. Los chicos tendrán que entender que habrá cambios. Nada de campamentos de verano caros ni ropa de marca por un tiempo. Eso les enseñará valiosas lecciones sobre el valor del dinero, respondí. Lecciones que quizás debimos reforzar más cuando eras joven. Un silencio reflexivo cayó entre nosotros, interrumpido solo por el tic-tac del viejo reloj de pared que había pertenecido a mi padre. 3 generaciones de Gómez habían vivido sus alegrías y penurias bajo el constante recordatorio de que el tiempo, como el dinero, una vez gastado, no regresa. ¿Sabes qué me preocupa más que el dinero?, preguntó Sofía repentinamente. ¿Qué? Que Miguel y Laura crean que el valor de una persona se mide por lo que tiene o lo que aparenta tener, que piensen que estar endeudado es normal, que vivir siempre al límite es lo esperado. Sonreí, reconociendo en sus palabras una madurez que me llenaba de orgullo. Entonces esta crisis puede convertirse en el mejor regalo que les des. La comprensión de que la verdadera riqueza no está en las posesiones, sino en la libertad que viene con la estabilidad financiera. Sofía extendió su mano sobre la mesa y apretó la mía. Gracias, papá. No solo por el dinero, sino por no juzgarme como yo temía. Te juzgaría más duramente si no hubieras tenido el valor de enfrentar la situación, aunque fuera de la manera equivocada al principio. Miré el reloj y me sorprendió ver que ya pasaban las 7 de la tarde. La luz del día comenzaba a desvanecerse, recordándome que ya no tenía la energía de antes para largas conversaciones. ¿Quieres quedarte a cenar?, pregunté. Tengo sopa de verduras casera. Nada elaborado, pero reconfortante. Me encantaría, pero debo volver con los chicos. Les dije que solo sería una visita rápida. Se detuvo, como considerando algo. ¿Por qué no vienes tú a cenar a casa mañana? Los chicos estarían felices de verte entre semana y creo que es hora de que tengamos una conversación familiar honesta sobre nuestra situación. La invitación me sorprendió gratamente. ¿Estás segura? Las conversaciones sobre dinero con adolescentes pueden ser complicadas. Estoy segura. Además, nadie explica las cosas tan claramente como tú, profesor Gómez, añadió con una sonrisa, usando el título que tantos alumnos me habían dado durante años. Acepté la invitación y mientras acompañaba a Sofía a la puerta, sentí que algo fundamental había cambiado entre nosotros. La crisis que había amenazado con romper nuestra relación estaba, paradójicamente, fortaleciéndola. Una cosa más, dijo Sofía antes de irse. Ese abogado lo contraté por horas. Te enviaré un cheque para cubrir sus honorarios por la visita de hoy. No es necesario, respondí. Considéralo mi contribución a tu educación financiera. Una última lección. Siempre lee la letra pequeña antes de firmar cualquier documento, especialmente si involucra a tu viejo padre. Sofía rió, me abrazó fuertemente y se marchó. Me quedé un momento en la puerta, observando cómo su coche se alejaba por la calle arbolada de mi vecindario. Al volver a entrar, la casa me pareció súbitamente más grande y silenciosa. Quizás Sofía tenía razón en algo. Este espacio era demasiado para un hombre solo. Pero no era razón para abandonarlo, sino quizás para llenarlo de una manera diferente. Caminé hasta mi estudio y tomé el libro de García Márquez que había dejado interrumpido. Antes de retomar la lectura, miré la fotografía enmarcada sobre mi escritorio. Elena, Sofía y yo en la graduación universitaria de mi hija. 3 rostros sonrientes, llenos de esperanza por el futuro que se abría ante nosotros. Las familias, murmuré para mí mismo,
Son complicadas incluso en los mejores tiempos. Encendí la lámpara de lectura y me sumergí nuevamente en las páginas del libro, pero mi mente seguía procesando los eventos de la tarde. La visita inesperada, la confrontación, las confesiones y, finalmente, el plan para seguir adelante juntos. No era así como había imaginado pasar mi miércoles, pero quizás era exactamente lo que necesitábamos. Una crisis que nos obligara a mirar más allá de las fachadas y reconectar con lo que realmente importaba. Mañana sería otro día. Una cena familiar, conversaciones honestas y el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra historia. No sería fácil, pero pocas cosas valiosas lo son. La tarde siguiente me encontró frente al espejo, ajustando el nudo de mi corbata. No era necesario vestirme formalmente para una cena familiar, pero sentía que la ocasión lo merecía. Además, como solía decirles a mis estudiantes, vestirse con respeto es una forma de respetar a los demás. Opté por un atuendo que Elena llamaría elegante pero no ostentoso: pantalones de vestir grises, camisa celeste, corbata azul marino y mi chaqueta de tweed favorita, esa que había sobrevivido a 3 décadas de clases universitarias. Decidí llevar mi viejo Renault en lugar de pedir un taxi. Conducía poco últimamente, principalmente para visitas al médico o al supermercado, pero mantener esta habilidad era para mí un símbolo importante de independencia. El trayecto hasta la casa de Sofía en uno de esos nuevos barrios residenciales en las afueras me tomó unos 20 minutos. Durante el camino, ensayé mentalmente lo que diría a mis nietos. Cómo explicarles que su madre tenía problemas financieros sin alarmarlos innecesariamente. Cómo ayudarles a entender el valor del dinero sin sonar como un abuelo sermoneador. El barrio de Sofía, con sus casas prácticamente idénticas y sus jardines perfectamente cuidados, siempre me había parecido una versión artificial de comunidad, demasiado perfecto, demasiado uniforme, pero entendía el atractivo para una familia joven: parques cercanos, escuelas de buena reputación, vecinos en situaciones similares. Al aparcar frente a su casa, noté inmediatamente algo diferente. El lujoso SUV que Sofía conducía hasta hace poco había sido reemplazado por un sedán modesto, probablemente de segunda mano, un primer paso tangible hacia la austeridad que habíamos discutido. Miguel, mi nieto mayor de 16 años, abrió la puerta antes de que tocara el timbre. A pesar de estar en esa edad incómoda entre la niñez y la adultez, me recibió con un abrazo genuino. «Abuelo, qué sorpresa verte entre semana». «Tu madre me invitó a cenar», respondí, entregándole la botella de vino que había traído. «¿Dónde está ella?» «En la cocina, con Laura. Están preparando algo que huele increíble». Seguí a Miguel hasta la cocina, donde encontramos a Sofía y Laura, mi nieta de 14 años, trabajando juntas en perfecta sincronía. Sofía cocinaba mientras Laura preparaba la ensalada. «Papá». Sofía me recibió con un beso. «Llegaste puntual como siempre». «La puntualidad es la cortesía de los reyes», respondí, citando a Luis XVIII, como solía hacer. «Y de los profesores jubilados», completó Laura con una sonrisa, acercándose para abrazarme. «¿Es verdad que cenarás con nosotros, abuelo? Mamá nunca invita a nadie entre semana». «Es una ocasión especial», intervino Sofía, intercambiando una mirada significativa conmigo. «Tenemos temas importantes que discutir en familia». Miguel, con esa percepción aguda típica de los adolescentes, captó inmediatamente el tono. «¿Pasa algo malo?» «Nada que no podamos solucionar juntos», respondí, intentando aligerar el ambiente. «Pero primero, ¿puedo ayudar en algo con la cena?» Sofía me asignó la tarea de poner la mesa, una actividad que me permitió observar discretamente la casa. Noté sutiles cambios desde mi última visita.
Algunos muebles habían desaparecido, probablemente vendidos. Los sofisticados arreglos florales que Sofía solía encargar habían sido reemplazados por sencillas plantas de interior. Las costosas obras de arte que Roberto había insistido en comprar, más como inversiones que por apreciación estética, ya no adornaban las paredes. La cena resultó sorprendentemente agradable. Sofía había preparado un guiso de pollo, económico pero delicioso, acompañado de verduras de temporada. La conversación fluyó naturalmente. Los estudios de Miguel, las competencias de natación de Laura, mis proyectos de lectura, las novedades en el trabajo de Sofía. Por un momento, parecíamos una familia normal compartiendo una comida cotidiana, sin sombras financieras acechando. Fue durante el postre, un simple pero delicioso arroz con leche que recordaba al que preparaba su abuela, cuando Sofía finalmente abordó el tema que nos había reunido. «Chicos», comenzó, «hay algo importante que debo contarles. El abuelo está aquí porque necesito su apoyo para explicárselo». Los adolescentes interrumpieron su entusiasta consumo del postre, alertados por el tono de su madre. «No estamos en nuestra mejor situación económica», continuó Sofía. «De hecho, tenemos problemas financieros serios que necesitamos enfrentar como familia». Miguel dejó su cuchara sobre la mesa. «¿Es por eso que vendiste el Audi?». Sofía asintió. «Y por eso he estado haciendo otros cambios que quizás hayan notado». «¿Estamos pobres?», preguntó Laura, con la directez desconcertante propia de su edad. «No estamos pobres», respondí antes de que Sofía pudiera hacerlo. «Pero vuestra madre ha tomado algunas decisiones financieras que ahora necesitan corregirse, y eso requerirá ajustes en vuestro estilo de vida durante un tiempo». «¿Qué tipo de ajustes?», nos preguntó Miguel, siempre pragmático. Sofía tomó aire y comenzó a enumerar. «No más campamentos internacionales de verano, menos ropa de marca, salidas más económicas. Puede que tengamos que cancelar algunos servicios de streaming. ¿Y mi equipo de natación?», interrumpió Laura, con la voz quebrada. «Las competencias regionales son en octubre». Vi la lucha interna en el rostro de Sofía. El equipo de natación era caro. Cuotas mensuales, equipamiento, viajes para competencias. «Mantendremos la natación», dijo finalmente. «Es importante para ti y has trabajado muy duro para llegar donde estás, pero tendremos que recortar en otras áreas para compensar». Laura pareció aliviada, pero Miguel seguía tenso. «¿Qué hay de la universidad? Siempre dijiste que no me preocupara por el dinero, que me concentrara en entrar en una buena escuela». Aquí intervine nuevamente. «Miguel, el valor de la educación no se mide solo por el precio de la matrícula. Hay excelentes universidades públicas, becas, programas de asistencia financiera. Lo importante es tu dedicación y esfuerzo, no cuánto cueste la institución». «Tu abuelo tiene razón», añadió Sofía. «Además, para entonces nuestra situación será diferente. Tengo un plan para recuperarnos en aproximadamente 3 años». «¿3 años?», exclamó Laura. «Pero para entonces ya estaré en la universidad también». «Y para entonces», respondí con calma, «habrás aprendido lecciones sobre responsabilidad financiera que ninguna universidad puede enseñarte». Un silencio reflexivo cayó sobre la mesa. Miguel fue el primero en romperlo. «¿Puedo conseguir un trabajo de medio tiempo? Podría ayudar con algunos gastos». El orgullo brilló en los ojos de Sofía. «Sería una gran idea, siempre que no afecte tus estudios. Yo podría dar clases particulares de matemáticas a niños más pequeños», sugirió Laura, no queriendo quedarse atrás. «La señora Fernández siempre dice que tengo talento para explicar». Me maravillé silenciosamente ante la resiliencia de mis nietos. En lugar de quejas o reproches ofrecían soluciones, mostraban solidaridad. Quizás los habíamos subestimado, Sofía y yo,
preocupándonos tanto por protegerlos de la realidad. «Hay algo más que deben saber», dijo Sofía, tomando mi mano sobre la mesa. «El abuelo nos está ayudando con un préstamo para salir de las deudas más urgentes. Sin él, nuestra situación sería mucho más difícil». Ambos adolescentes me miraron con una mezcla de gratitud y nueva admiración. «Es lo que hacen las familias», dije simplemente. «Apoyarse en los momentos difíciles». El resto de la velada transcurrió en un ambiente sorprendentemente ligero, considerando la gravedad de los temas discutidos. Los chicos hicieron más preguntas, algunas incómodas pero honestas, y Sofía respondió con una franqueza que me enorgulleció. No ocultó sus errores ni buscó excusas. Aceptó su responsabilidad y explicó su plan para remediar la situación. Cuando finalmente me despedí, cerca de las 10, sentí que algo fundamental había cambiado en nuestra dinámica familiar. La crisis que temíamos podría romper los lazos familiares, estaba en cambio fortaleciéndolos a través de la honestidad y la colaboración. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, mi mente repasaba la conversación familiar. Me sorprendió la madurez de mis nietos, su disposición para adaptarse y contribuir. No había visto esa faceta de ellos antes, acostumbrado como estaba a nuestras interacciones dominicales, donde se mostraban más interesados en sus dispositivos electrónicos que en conversaciones significativas. Quizás, pensé, los habíamos subestimado. Tanto Sofía como yo, cada uno a nuestra manera, habíamos intentado protegerlos de las realidades más duras de la vida, ella manteniéndoles un estilo de vida insostenible, yo tratándolos como visitantes de cortesía más que como miembros plenos de la familia. Al llegar a casa, encontré una luz encendida que no recordaba haber dejado así. Por un momento, la preocupación me invadió, pero enseguida reconocí el abrigo de Elena colgado en el perchero de la entrada. Mi hermana tenía llave desde siempre, y ocasionalmente venía a asegurarse de que seguía vivo, como ella decía medio en broma. La encontré en la cocina, preparando té y organizando los platos que había dejado en el fregadero esa mañana. «No sabía que tendríamos una inspección de limpieza hoy», comenté desde la puerta. Elena, 3 años menor que yo pero igualmente canosa, se giró con una sonrisa. «Llamé varias veces y no contestabas. Me preocupé». «Estaba en casa de Sofía», expliqué acercándome para darle un beso en la mejilla. «Cena familiar». «¿En miércoles?». Elena arqueó una ceja, su expresión de sorpresa idéntica a la que tenía cuando éramos niños, y le contaba algo inesperado. «¿Qué está pasando, Ernesto?». Me senté en la mesa de la cocina, súbitamente consciente del cansancio que sentía. La montaña rusa emocional de las últimas 48 horas comenzaba a pasar factura. «Ha sido un par de días interesante», admití, aceptando la taza de té que me ofrecía. «Sofía vino ayer con un abogado queriendo que le diera control sobre mis finanzas». Los ojos de Elena se abrieron como platos. «¿Qué? ¿Por qué haría algo así?». Le relaté los acontecimientos. La visita sorpresa, la confrontación, la confesión de Sofía sobre sus problemas financieros, el plan que habíamos desarrollado y finalmente la cena de esta noche con mis nietos. Elena escuchó en silencio, una habilidad que había perfeccionado en sus 4 décadas como psicóloga infantil. Cuando terminé, permaneció callada un momento, procesando toda la información. «Siempre has sido demasiado generoso, Ernesto», dijo finalmente. «Primero con Roberto, aquel sinvergüenza, y ahora con Sofía. No puedo creer que aún así estés dispuesto a prestarle tanto dinero». «Es mi hija, Elena. ¿Qué querías que hiciera? Podrías haberle dicho que no. Podrías haberla obligado a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. ¿Como nuestro padre hizo con nosotros?». La pregunta quedó flotando entre nosotros, cargada de recuerdos dolorosos que raramente mencionábamos.
Elena bajó la mirada hacia su taza. Eso fue diferente. No tanto, respondí suavemente. Padre nos cortó el apoyo cuando más lo necesitábamos porque no seguimos el camino que él había trazado para nosotros. Tú estudiaste psicología en lugar de medicina. Yo elegí literatura en vez de derecho. Nos dijo que aprendiéramos a valernos por nosotros mismos. Y lo hicimos, señaló Elena. Nos hizo más fuertes, más independientes. También nos alejó de él durante años. ¿Recuerdas cómo nos reconciliamos? Cuando ya estaba demasiado enfermo para mantener su orgullo, cuando el tiempo se le acababa. Elena suspiró, reconociendo la verdad en mis palabras. Nuestro padre, un abogado respetado pero inflexible, había muerto reconciliado con sus hijos, pero con demasiadas palabras sin decir, demasiados abrazos sin dar. No quiero esa historia para Sofía y para mí, continué. El dinero va y viene, Elena. Las relaciones, una vez rotas, son mucho más difíciles de reparar. Siempre el filósofo, sonrió débilmente mi hermana. Pero me preocupa que Sofía esté aprendiendo la lección equivocada, que papá siempre estará ahí para rescatarla. No es un rescate, es un préstamo, con términos claros y expectativas firmes. Y no solo eso, es una oportunidad para enseñarle algo que quizás fallamos en inculcarle cuando era joven. Elena asintió, no completamente convencida, pero dispuesta a respetar mi decisión. ¿Y qué hay de ti? ¿Estarás bien con menos ahorros? ¿Qué pasa si necesitas ese dinero para ti mismo en el futuro? Era una pregunta válida, una que yo mismo había considerado cuidadosamente antes de ofrecerle el préstamo a Sofía. Tengo mi pensión, que cubre mis necesidades cotidianas. La casa está pagada. Mi salud es razonablemente buena para mi edad. El dinero que le prestaré a Sofía es parte de lo que había guardado para dejárselo a ella y a los chicos eventualmente. En otras palabras, dijo Elena con una media sonrisa, le estás adelantando parte de su herencia. Podría decirse así. Prefiero ayudarla ahora que lo necesita que dejarle más dinero cuando ya no esté aquí para ver cómo lo usa. Elena se levantó y comenzó a lavar nuestras tazas, un gesto que reconocí de nuestra infancia. Siempre se ponía a ordenar o limpiar cuando estaba procesando emociones complicadas. ¿Sabes qué es lo que realmente me molesta de todo esto?, dijo finalmente dándome la espalda. Que Sofía recurriera a un abogado y a esa farsa sobre tu incapacidad antes de simplemente pedirte ayuda honestamente. A mí también me dolió, admití. Pero la vergüenza es una emoción poderosa, Elena. Hace que personas inteligentes tomen decisiones estúpidas. Como invertir en criptomonedas que no entiendes, añadió mi hermana, volviendo a sentarse frente a mí. O como pretender que no necesitas ayuda cuando claramente la necesitas. Nos quedamos en silencio un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Elena habló. ¿Recuerdas cuando mamá enfermó? Yo apenas tenía 20 años, tú 23. Padre se derrumbó completamente, incapaz de funcionar por primera vez en su vida. Asentí. Recordaba vívidamente aquellos meses oscuros. Fuiste tú quien se hizo cargo, continuó Elena, quien habló con los médicos, quien organizó los cuidados, quien me consolaba por las noches. Ni una sola vez te quejaste o mostraste debilidad, aunque ahora sé lo mucho que estabas sufriendo también. Era lo que había que hacer, dije simplemente. Y es exactamente lo que estás haciendo ahora con Sofía, siendo el pilar, el que toma las riendas cuando todo se desmorona. Tomó mi mano sobre la mesa. Siempre he admirado eso de ti, aunque pocas veces te lo he dicho. Sus palabras me conmovieron más de lo que quería admitir. Elena y yo habíamos mantenido siempre una relación cercana, pero discreta en cuanto a expresiones emocionales, herederos de la reserva de nuestro padre. Gracias, dije simplemente. Significa mucho viniendo de ti.
Elena miró el reloj y se levantó. Es tarde. Debería irme, y tú necesitas descansar. Ha sido un día largo. La acompañé hasta la puerta, donde se detuvo un momento. Estaré pendiente de cómo evoluciona todo esto con Sofía. Si necesitas hablar o si las cosas no salen como esperas, serás la primera en saberlo, prometí. Nos despedimos con un abrazo más prolongado que los habituales. Mientras veía su coche alejarse, reflexioné sobre cómo las crisis familiares tenían esa extraña capacidad de acercarnos y recordarnos lo que realmente importa. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, encontré sobre mi mesita de noche un pequeño sobre que no había estado allí antes. Dentro había una nota de Elena, escrita con su letra pulcra. Por si acaso Sofía no cumple su parte. No es mucho, pero podría ayudarte si las cosas se complican. No lo consideres un préstamo, sino la devolución parcial de todo lo que has hecho por mí a lo largo de los años. Con amor, E. Junto a la nota, había un cheque por una cantidad considerable. Sonreí ante el gesto, tan típico de mi hermana, pragmática hasta la médula, mostrando su afecto a través de acciones concretas más que de palabras. Guardé el cheque en mi escritorio, esperando no tener que utilizarlo nunca, pero profundamente conmovido por el respaldo que representaba. Aquella noche dormí sorprendentemente bien, con la certeza de que, pasara lo que pasara, no estaba solo en este desafío. Las semanas siguientes trajeron una calma relativa a nuestras vidas. Transferí el dinero prometido a Sofía, quien, fiel a su palabra, lo utilizó inmediatamente para saldar las deudas más urgentes. Elena, siempre vigilante, me llamaba con más frecuencia que antes, con pretextos transparentes que apenas ocultaban su verdadera intención, asegurarse de que no hubiera más sorpresas desagradables. La vida parecía volver lentamente a su cauce. Retomé mis rutinas: lectura por las mañanas, paseos por la tarde, ocasionales partidas de ajedrez con Carlos y, por supuesto, los almuerzos dominicales con Sofía y los chicos. Estos últimos habían adquirido una nueva dimensión, más honestos, más cercanos. Miguel había conseguido un trabajo a tiempo parcial en una librería local, algo que parecía disfrutar genuinamente más allá del ingreso que le proporcionaba. Laura, por su parte, había comenzado a dar clases de matemáticas a niños del vecindario, descubriendo un talento para la enseñanza que me recordaba a mí mismo décadas atrás. Fue precisamente un domingo, mientras ayudaba a Sofía a lavar los platos después del almuerzo, cuando noté algo diferente en ella. «Te ves cansada», comenté, observando las ojeras que ningún maquillaje lograba disimular completamente. Sofía me dio una sonrisa débil mientras secaba un plato. «Ha sido una semana intensa en el trabajo». «¿Solo en el trabajo?», pregunté, conociendo demasiado bien a mi hija como para detectar cuando me ocultaba algo. Sofía dejó el trapo sobre la encimera y se apoyó contra ella, suspirando profundamente. «La empresa no está pasando por su mejor momento, papá. Hay rumores de reestructuración, de despidos. ¿Y tú estás en riesgo?», pregunté directamente. «No lo sé, nadie lo sabe con certeza. Pero mi departamento podría ser uno de los afectados». Hizo una pausa, pasándose la mano por el cabello, un gesto que hacía desde niña cuando estaba preocupada. «El problema es que en nuestro plan de recuperación financiera, mi salario actual es esencial. Si lo pierdo, o si me reducen las horas». No necesitaba terminar la frase. Ambos sabíamos lo que significaría para su frágil situación económica. «¿Has considerado alternativas?», pregunté, volviendo a enjuagar un vaso. «He estado actualizando mi currículum, explorando discretamente ofertas en otras empresas. Pero el mercado está difícil, y con mi edad…» Se detuvo, sonriendo irónicamente. «Escúchame, quejándome de mi edad a mi padre.
¡Qué absurdo! La discriminación por edad es real en ambos extremos del espectro, respondí. Demasiado joven, sin experiencia, demasiado mayor, demasiado caro. El mercado laboral nunca ha sido justo, lo sé, pero no quiero preocuparte con esto. Ya has hecho suficiente. Terminamos de lavar los platos en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Mientras Sofía preparaba café, una idea que había estado rondando en mi mente durante días finalmente tomó forma. ¿Qué pensarías, comencé tentativamente, de mudarte temporalmente conmigo, tú y los chicos? Sofía casi derrama el café que estaba sirviendo. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Completamente. Mi casa tiene 4 habitaciones, 3 de ellas prácticamente desocupadas desde que tu madre nos dejó. Los chicos podrían tener cada uno su espacio, y tú podrías ahorrar considerablemente en hipoteca y gastos. La vi calcular mentalmente, evaluando los pros y contras con la rapidez que siempre había admirado en ella. Pero papá, ¿nosotros 3 invadiendo tu espacio? ¿Valoras tanto tu tranquilidad, tu independencia? La tranquilidad está sobrevalorada a mi edad, respondí con una sonrisa. Y en cuanto a la independencia, no se trata de sacrificarla, sino de compartirla. Piénsalo. Tendrías ayuda con los chicos, yo tendría compañía, y todos podríamos apoyarnos mutuamente durante este periodo difícil. Sofía se sentó lentamente, su expresión fluctuando entre la gratitud y la duda. Los chicos tendrían que cambiar de escuela, sus amigos quedarían lejos. No necesariamente. Podrían seguir en la misma escuela. Es un trayecto un poco más largo, pero factible. Y en cuanto a los amigos, a su edad, las redes sociales hacen que la distancia física sea menos relevante. Vi que la idea empezaba a arraigar en su mente, que comenzaba a considerarla seriamente. Sería solo temporal, añadí, hasta que estabilices tu situación financiera o encuentres un nuevo empleo si fuera necesario. ¿Y si no funciona? Si nos terminamos matando unos a otros. Entonces lo reevaluaremos. Somos adultos, Sofía, capaces de comunicarnos y adaptarnos. Miguel y Laura entraron en la cocina en ese momento, interesados por el aroma del café recién hecho. ¿De qué hablan?, preguntó Miguel, sirviendo tazas para todos, incluso para su hermana, a quien usualmente ignoraba en su típico desdén adolescente. Sofía me miró, una pregunta silenciosa en sus ojos. Asentí levemente, indicándole que podía compartir la idea con ellos si lo consideraba oportuno. El abuelo nos ha hecho una propuesta interesante, comenzó Sofía. Ha sugerido que nos mudemos temporalmente con él, para ayudarnos mientras superamos esta situación económica. Esperaba resistencia, especialmente de Miguel, quien a sus 16 años valoraba enormemente su privacidad y su círculo social. Para mi sorpresa fue él quien reaccionó con mayor entusiasmo. ¿Vivir en casa del abuelo? Eso sería genial. Tiene ese enorme jardín donde podríamos instalar una mesa de ping-pong y su estudio está lleno de libros increíbles. Laura parecía más cauta. Tendría que cambiar de escuela. El equipo de natación. Seguirías en la misma escuela, aseguró Sofía, y en el mismo equipo, solo que el viaje sería un poco más largo. Podría llevarte yo mismo algunas mañanas, ofrecí. Me vendría bien una rutina que me obligara a salir temprano. Laura asintió, aparentemente satisfecha con la solución. Entonces, ¿lo estamos considerando seriamente?, preguntó Sofía, mirándome fijamente. Yo diría que es más que considerarlo, respondí. La oferta está sobre la mesa y por las reacciones iniciales parece que la idea tiene mérito. Necesitaríamos organizar muchas cosas, continuó Sofía, entrando ya en modo de planificación. La mudanza, ¿qué hacer con nuestra casa actual? ¿Podrías alquilarla?
sugirió Miguel, sorprendiéndonos a todos con su practicidad. El dinero del alquiler ayudaría a cubrir la hipoteca mientras no vivimos allí. Sofía miró a su hijo con renovado respeto. Es una idea excelente, Miguel. Durante la siguiente hora, lo que había comenzado como una sugerencia tentativa se transformó en un plan concreto. Los chicos, inesperadamente entusiasmados con la idea, comenzaron a discutir cómo reorganizarían sus vidas, qué llevarían, cómo distribuirían las habitaciones, incluso quién se encargaría de qué tareas domésticas en la nueva configuración familiar. ¿Estás completamente seguro de esto, papá?, me preguntó Sofía en un momento que conseguimos a solas, mientras los chicos exploraban las posibilidades del jardín. Es un gran cambio para ti. A mi edad, los grandes cambios son recomendables, respondí. Mantienen la mente ágil, previenen la rigidez mental que acompaña al envejecimiento. Sofía me abrazó entonces, un abrazo largo y sentido que me recordó a cuando era niña y buscaba consuelo después de una caída o una pesadilla. No sé cómo agradecerte todo lo que estás haciendo por nosotros, dijo con voz quebrada. No hay nada que agradecer, respondí acariciando su cabello como hacía cuando era pequeña. Somos familia, nos apoyamos mutuamente en los momentos difíciles. Al regresar a mi casa esa noche, la encontré extrañamente silenciosa y vacía, como si ya anticipara el cambio que estaba por venir. Recorrí las habitaciones que pronto albergarían a mis nietos, espacios que habían permanecido prácticamente intactos desde que Sofía se fue a la universidad décadas atrás. Había tanto por hacer: limpiar a fondo, reorganizar muebles, tal vez incluso pintar para darle un aire más fresco y acogedor. Pero en lugar de sentirme abrumado por la magnitud de la tarea, me encontré extrañamente energizado. Después de años de una rutina predecible y solitaria, la perspectiva de tener la casa llena de vida nuevamente me resultaba sorprendentemente atractiva. Esa noche llamé a Elena para contarle la novedad. Como esperaba, su reacción inicial fue de preocupación. Ernesto, ¿has pensado bien en lo que esto significa para tu independencia? 3 personas adicionales en tu casa, 2 de ellas adolescentes. Lo he considerado cuidadosamente, respondí, y creo que los beneficios superan ampliamente los inconvenientes. ¿Qué beneficios exactamente? Porque veo muchos potenciales problemas. Compañía, Elena, propósito, la oportunidad de conocer realmente a mis nietos, no solo en las visitas dominicales, y para Sofía, un respiro financiero que le permita reestructurar su vida sin la presión constante de posibles desahucios. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Elena suspiró. Supongo que no hay forma de hacerte cambiar de opinión. No se trata de terquedad, aclaré. Si la convivencia resulta insostenible, siempre podemos reevaluar, pero creo que merece la pena intentarlo. Bueno, dijo finalmente mi hermana, con resignación evidente en su voz, al menos promete que me llamarás cuando las cosas se pongan difíciles. Porque se pondrán difíciles, Ernesto. Convivir con adolescentes no es tarea sencilla. Lo prometo, respondí, sonriendo ante su preocupación. Serás la primera en saber si empiezo a arrepentirme de mi decisión. Pero mientras me preparaba para dormir esa noche, repasando mentalmente los cambios necesarios para acomodar a mi familia en casa, no sentí ni un ápice de arrepentimiento. Solo una extraña y bienvenida sensación de anticipación, como si después de años de navegar en aguas tranquilas pero solitarias, estuviera finalmente dirigiéndome hacia una nueva aventura. La mudanza se concretó con una rapidez que me sorprendió. En apenas 3 semanas, lo que había sido una sugerencia tentativa durante una sobremesa se materializó en cajas, maletas y muebles seleccionados,
cuidadosamente para integrarse en mi espacio. Sofía había conseguido alquilar su casa a una joven pareja, generando así un ingreso mensual que, si bien no cubría completamente su hipoteca, reducía considerablemente la carga. El primer día oficial de nuestra nueva configuración familiar comenzó temprano. Desde mi habitación, escuchaba sonidos que mi casa no había conocido en décadas: pasos apresurados en el pasillo, agua corriendo en diferentes baños, conversaciones matutinas sobre quién usaría primero la ducha. La sinfonía doméstica de una familia en movimiento. Me encontraba preparando café cuando Miguel apareció en la cocina, vestido para su primer día de clases desde nuestro nuevo arreglo. «Buenos días, abuelo», saludó, abriendo el refrigerador con la familiaridad de quien ya se siente en casa. «¿Has visto mi almuerzo? Mamá dijo que lo había preparado anoche». «En el segundo estante», respondí, señalando una bolsa etiquetada con su nombre. «Tu madre es sorprendentemente organizada para alguien que dice ser un desastre con las finanzas». Miguel sonrió mientras tomaba su almuerzo. «Mamá es organizada con todo excepto con el dinero y las citas. Siempre ha sido así». Esta observación casual me hizo reflexionar. Efectivamente, Sofía siempre había mostrado una dualidad curiosa: meticulosa en ciertos aspectos de su vida, caótica en otros. Quizás nuestro nuevo arreglo podría ayudarla a extender esa capacidad organizativa hacia áreas donde tradicionalmente había sido más débil. Laura apareció minutos después, con el cabello húmedo y la expresión de quien no ha dormido suficiente. «El agua caliente se terminó», anunció, dirigiéndole una mirada acusatoria a su hermano. «No es mi culpa que te tomes 20 minutos en la ducha», respondió él mordiendo una tostada. «Niños», intervine con calma, «la casa tiene un sistema de agua caliente antiguo pero eficiente. Solo necesita unos minutos para recuperarse entre duchas. Es cuestión de coordinar los horarios». «Podríamos hacer una tabla», sugirió Laura, siempre práctica. «¿Quién se ducha primero cada día rotando para que sea justo?» «Una idea excelente», aprobé, sirviéndole un vaso de jugo. «¿Ves? Los problemas siempre tienen soluciones cuando los abordamos racionalmente». Sofía apareció entonces, impecablemente vestida para el trabajo, pero con ese aire de ligera ansiedad que la acompañaba últimamente. «Buenos días a todos», dijo, aceptando agradecida la taza de café que le ofrecí. «¿Están listos para salir? Tenemos que coordinar bien el tiempo si queremos que todos lleguemos a nuestros destinos puntualmente». «Todo bajo control, mamá», respondió Miguel con una confianza sorprendente. «El abuelo nos llevará a la escuela y tú irás directamente al trabajo. Nos veremos en la tarde». Sofía me miró, una pregunta silenciosa en sus ojos. «Lo acordamos ayer», confirmé. «Me viene bien la rutina de conducir por la mañana, y la escuela no queda tan lejos del centro comercial donde tengo que hacer algunas compras». La vi relajarse visiblemente. «Gracias, papá. Me ayuda enormemente no tener que hacer ese desvío hoy. Tenemos una reunión importante a primera hora». Nos despedimos de Sofía, y 30 minutos después, los chicos y yo estábamos en mi Renault, navegando por el tráfico matutino. Era extraño y reconfortante a la vez, este regreso a rutinas que no practicaba desde que Sofía era adolescente. Revisar mochilas, asegurar que llevaran todo lo necesario, recordarles los horarios de recogida. «El abuelo conduce como un profesor», comentó Laura desde el asiento trasero. «Todo metódico y cuidadoso». «¿Y cómo conduce tu madre?», pregunté, divertido por la observación. «Como si siempre llegara tarde a algún sitio», respondió Miguel desde el asiento del copiloto. «Lo cual, generalmente, es cierto. La puntualidad es el respeto del tiempo ajeno», comenté, repitiendo uno de mis mantras favoritos. «Y de tu propio tiempo», añadió Miguel, sorprendiéndome con su perspicacia.
Llegar tarde significa que siempre estás estresado, siempre corriendo. Al dejarlos en la escuela, sentí una extraña mezcla de nostalgia y novedad. Por un lado, la escena me recordaba vívidamente a cuando dejaba a Sofía décadas atrás. Por otro, había una frescura en este nuevo propósito que energizaba mis días jubilados. Regresé a casa después de hacer las compras necesarias y me dediqué a ordenar algunos espacios que aún necesitaban ajustes tras la mudanza. Era curioso cómo objetos de 3 vidas diferentes comenzaban a integrarse en mi hogar. Los libros de Sofía junto a los míos en las estanterías, los trofeos de natación de Laura sobre la repisa de la chimenea, los carteles de bandas que Miguel había colocado cuidadosamente en su habitación. A media tarde recibí una llamada de Elena. «¿Cómo va la experiencia comunal?», preguntó sin preámbulos. «Apenas llevamos un día completo», respondí, «pero hasta ahora sorprendentemente bien. Han establecido reglas claras, distribución de tareas, horarios. Sabes lo importante que es la estructura en situaciones como esta. Todo a su tiempo, Elena. Estamos adaptándonos, conociéndonos en este nuevo contexto». Mi hermana suspiró, ese sonido familiar que indicaba que consideraba mi enfoque demasiado laxo. «Solo recuerda, establecer límites claros desde el principio evita conflictos posteriores. Lo he visto en cientos de casos familiares. Y yo he visto cómo la rigidez excesiva sofoca la comunicación auténtica en miles de interacciones académicas», respondí, consciente de que nuestras diferentes experiencias profesionales coloreaban nuestros enfoques. «Encontraremos nuestro equilibrio». Cuando los chicos regresaron de la escuela, la casa se llenó nuevamente de vida y ruido. Laura se instaló en la mesa de la cocina con sus deberes, mientras Miguel me pedía ayuda para encontrar un libro específico en mi extensa biblioteca para un trabajo de literatura. Steinbeck, murmuré, recorriendo los estantes. «Ah, aquí, Las uvas de la ira, un estudio profundo sobre la dignidad humana frente a la adversidad económica. Bastante apropiado para nuestros tiempos, ¿no crees?». Miguel tomó el libro con reverencia. «¿Lo has leído muchas veces?». «Al menos una vez por década desde mis 20 años. Cada lectura revela algo nuevo, algo que no pude ver antes porque no había vivido lo suficiente». «¿Me lo recomiendas entonces?». «Absolutamente, pero con una condición, que después conversemos sobre él. Los buenos libros merecen buenas conversaciones». Esta pequeña interacción me llenó de una satisfacción que no había experimentado en mucho tiempo. La oportunidad de transmitir mi pasión por la literatura directamente a mi nieto, de manera natural y no forzada, era un regalo inesperado de nuestro nuevo arreglo. Sofía llegó al anochecer, visiblemente agotada pero con cierta calma que no le había visto en meses. «¿Cómo fue tu día?», pregunté mientras cenábamos todos juntos en la mesa que rara vez había albergado a más de 2 personas en la última década. «Intenso, pero productivo», respondió. «La reunión de esta mañana fue sobre la reestructuración. Mi departamento se mantiene aunque con algunos ajustes. Mantendré mi puesto, pero con nuevas responsabilidades». «¿Eso es bueno o malo?», preguntó Laura, siempre directa. «Es diferente. Tendré que adaptarme, aprender cosas nuevas, pero al menos tengo trabajo, y eso en el contexto actual es una bendición». Después de la cena, mientras los chicos se retiraban a sus habitaciones, Sofía y yo nos quedamos en la sala, disfrutando de un momento de calma con sendas tazas de té. «¿Cómo lo llevas, papá?», preguntó finalmente. «Toda esta invasión a tu espacio, tu tranquilidad». «Sorprendentemente bien», respondí honestamente. Había olvidado lo agradable que es tener un propósito diario, ser necesario para alguien más que para mí mismo. Sofía asintió, comprendiendo. «Aún así, debes decirnos si algo te incomoda o si necesitas tu espacio».
Esto funciona solo si todos somos honestos sobre nuestras necesidades. Lo mismo va para ti y los chicos, respondí. Estamos aprendiendo a bailar juntos de nuevo, después de años de bailar solos. Habrá pisotones ocasionales, pero encontraremos nuestro ritmo. Sofía sonrió ante la metáfora. Siempre has tenido esa habilidad, papá. Encontrar la imagen perfecta para explicar situaciones complejas. Es el regalo y la maldición del profesor de literatura, bromeé. Nunca puedes escapar completamente de las metáforas. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en una casa que ahora albergaba 4 vidas en lugar de una, reflexioné sobre cómo los eventos inesperados a veces nos conducen a destinos que nunca habríamos elegido conscientemente, pero que resultan ser exactamente lo que necesitábamos. La crisis financiera de Sofía, que inicialmente parecía una amenaza para nuestra relación, estaba paradójicamente fortaleciéndola y expandiéndola de maneras que no habría imaginado posibles. Transcurrido un mes desde la mudanza, nuestra convivencia había encontrado cierto ritmo. Como en cualquier ecosistema nuevo, habíamos establecido patrones y rutinas que nos permitían coexistir con un mínimo de fricciones. Las mañanas pertenecían a las prisas y coordinaciones, las tardes a las tareas escolares y laborales, las noches a la calma compartida alrededor de la mesa o frente al televisor. Sin embargo, como bien sabía por mi experiencia académica, toda convivencia humana eventualmente enfrenta conflictos. El nuestro llegó un miércoles por la tarde, cuando encontré mi estudio en un estado que solo podría describirse como caótico. Mi ordenada colección de primeras ediciones había sido reorganizada sin ningún criterio aparente. Mis papeles, siempre meticulosamente clasificados, estaban apilados en montones arbitrarios, y mi vieja máquina de escribir, esa Olivetti que había sobrevivido 4 décadas de servicio fiel, mostraba manchas de lo que parecía ser refresco de cola. Respiré profundamente, contando hasta 10 como me había enseñado Elena cuando sentía que la irritación amenazaba con nublar mi juicio. Recuerda, solía decirme, la ira es una respuesta primitiva que anula nuestra capacidad de razonamiento superior. Cuando Sofía llegó del trabajo, la invité a mi estudio para una conversación privada. ¿Quién ha estado aquí?, pregunté sin preámbulos, señalando el desorden a nuestro alrededor. Sofía observó la habitación, comprendiendo inmediatamente. Lo siento, papá, debió ser Laura. La vi salir de aquí ayer con algunos amigos de la escuela. Dijo que necesitaban un lugar tranquilo para trabajar en un proyecto de historia. Laura, la misma Laura que mantiene su habitación como un laboratorio inmaculado. Sofía suspiró, pasándose la mano por el cabello en ese gesto tan suyo de preocupación. Sí, pero cuando está con sus amigos, se comporta diferente. Quiere impresionarlos, supongo. Lo siento mucho, hablaré con ella. No, dije tras un momento de reflexión. Hablaré yo con ella. No se trata solo de disculpas, sino de entender por qué esto es importante para mí. Encontré a Laura en la cocina, preparándose un sándwich después de su práctica de natación. Su cabello aún húmedo y el ligero olor a cloro que siempre la acompañaba después de la piscina me recordaron vívidamente a Sofía a su edad, cuando también nadaba competitivamente. Laura, comencé, sentándome frente a ella. Necesitamos hablar sobre mi estudio. Vi el reconocimiento inmediato en sus ojos, seguido de una vergüenza que intentó disimular mordiendo su sándwich. Lo que pasó allí no es aceptable. Continué con firmeza, pero sin dureza. No se trata solo de desorden, sino de respeto. Respeto por mis pertenencias, por mi espacio, por las reglas que establecimos cuando se mudaron aquí. Laura tragó su bocado, evidentemente incómoda. Lo siento, abuelo. No pensé que fuera para tanto.
Solo necesitábamos un lugar para trabajar y tu estudio tiene la mesa más grande. El problema no es que usaran el estudio, aclaré. El problema es cómo lo dejaron. Algunos de esos libros son primeras ediciones, irreemplazables. Esa máquina de escribir ha sobrevivido 4 décadas sin una sola mancha, hasta ayer. Laura bajó la mirada, genuinamente avergonzada. Lo siento, de verdad. No sabía que esos libros eran tan importantes. Debí ser más cuidadosa. El conocimiento cambia la perspectiva, ¿verdad? Suavicé mi tono. No estoy enojado, Laura. Estoy decepcionado, porque sé que eres perfectamente capaz de entender y respetar esto. Te he visto organizar tu habitación, tus materiales de estudio. Sé que entiendes el valor del orden. Es que, titubeó, quería impresionar a Daniela y Martín. Son de familias, ya sabes, con dinero. Quería que vieran que nosotros también tenemos cosas bonitas, un lugar elegante para estudiar. Ahí estaba, el meollo del asunto. No era descuido, sino inseguridad. La mudanza a mi casa, los ajustes económicos, todo había afectado su percepción de estatus social, algo tremendamente importante en la adolescencia. Laura, dije con suavidad, la verdadera elegancia no está en pretender ser algo que no somos para impresionar a otros. Está en valorar lo que tenemos, en cuidarlo, en respetarlo. Esos libros viejos que ves, esas primeras ediciones, tienen más valor cultural y sentimental que muchos artículos de lujo modernos. Vi un destello de comprensión en sus ojos. Como las medallas de natación, dijo lentamente. No valen mucho en dinero, pero significan todo el esfuerzo y la dedicación. Exactamente, sonreí, complacido por la comparación. Y si tus amigos no pueden apreciar el valor de las cosas más allá de su precio de mercado, quizás deberías cuestionarte si son las personas con las que quieres impresionarte. Laura asintió pensativamente. Lo siento, abuelo. Limpiaré todo y lo dejaré como estaba. Y la próxima vez pediré permiso antes y seré más cuidadosa. Eso es todo lo que pido, respondí, extendiendo mi mano hacia ella. Trato hecho. Estrechó mi mano con firmeza. Trato hecho. Cuando compartí el incidente con Sofía esa noche, después de que los chicos se hubieran retirado a sus habitaciones, ella se mostró aliviada por cómo había manejado la situación. Siempre has tenido ese don, comentó, sirviéndonos una última taza de té. Convertir los problemas en lecciones, sin hacer sentir a la otra persona como una completa idiota. Es la ventaja de décadas enseñando a jóvenes, respondí. Aprendes que la humillación nunca ha sido un buen método pedagógico. Aún así, continuó Sofía, me preocupa que los chicos estén abusando de tu paciencia. Primero Laura con el estudio, y Miguel no siempre recoge su ropa del baño como acordamos. Sofía, la interrumpí. Son ajustes normales. Recuerda cómo eras tú a su edad. ¿O debo recordarte el incidente de la fiesta sorpresa que organizaste cuando tu madre y yo fuimos a visitar a la tía Elena? Sofía rió ruborizándose ligeramente. Dios, había olvidado eso. Tomé prestadas las copas de cristal de mamá y 3 de ellas terminaron rotas. Y sin embargo, continué, aquí estamos, 30 años después. No recuerdo las copas rotas cuando pienso en ti como adolescente. Recuerdo tu risa, tu curiosidad insaciable, tu determinación. Sofía se quedó callada un momento, procesando mis palabras. Tienes razón. A veces me concentro tanto en lo que hacen mal que olvido ver lo extraordinarios que son en tantos aspectos. El fin de semana siguiente trajo una sorpresa inesperada. Mientras disfrutábamos del desayuno tardío de sábado que se había convertido en nuestra pequeña tradición, Miguel carraspeó para llamar nuestra atención. Abuelo, Laura y yo hemos estado hablando, comenzó, con la seriedad que adoptaba cuando consideraba algo importante.
Sabemos que has sido increíblemente generoso al acogernos en tu casa y queríamos devolverte algo a cambio. Laura continuó. Así que decidimos organizar una tarde especial solo para ti. Mamá nos ayudará con algunos detalles, pero la idea es nuestra. ¿Una tarde especial?, pregunté, genuinamente intrigado. Es una sorpresa, respondió Miguel con una sonrisa enigmática. Solo tienes que estar disponible el próximo sábado desde el mediodía. Miré a Sofía, quien se encogió de hombros con complicidad. A mí no me mires, soy solo la asistente en esta operación. La iniciativa de mis nietos me conmovió profundamente. No por el evento en sí, cuya naturaleza aún desconocía, sino por lo que representaba. Su reconocimiento del valor de la reciprocidad, su deseo de expresar gratitud de manera tangible. Eran lecciones que trascendían cualquier enseñanza sobre orden o respeto por las posesiones materiales. Mientras los observaba debatir entre susurros sobre los detalles de su plan secreto, pensé en cómo la adversidad, cuando se enfrenta con la actitud correcta, puede convertirse en un catalizador para el crecimiento. La crisis financiera de Sofía, que inicialmente parecía una simple calamidad, estaba transformando no solo sus hábitos económicos, sino nuestra dinámica familiar completa. El sábado de la sorpresa amaneció espléndido. Uno de esos días perfectos de primavera, donde el sol brilla con fuerza, pero sin el calor agobiante del verano. Me levanté temprano, como era mi costumbre, encontrando la casa inusualmente silenciosa para un fin de semana. Normalmente, Miguel estaría ya despierto, aprovechando la tranquilidad matutina para leer o trabajar en sus proyectos personales. En la cocina encontré una nota escrita con la letra pulcra de Laura. Abuelo, por favor mantente disponible desde las 12:00. Nosotros nos ocupamos de todo. No prepares nada. Sonreí ante el tono ligeramente autoritario que mi nieta adoptaba cuando organizaba algo. Siempre había tenido esa cualidad de liderazgo, de tomar el control de las situaciones con una confianza que a veces enmascaraba su inseguridad subyacente. Dediqué la mañana a mi rutina habitual: café, periódico, un poco de lectura. Pero debo admitir que la curiosidad me carcomía. ¿Qué habrían planeado exactamente? Miguel y Laura tenían personalidades tan diferentes que resultaba intrigante imaginarlos colaborando en un proyecto secreto. A las 11:30 escuché la puerta principal y luego pasos apresurados por las escaleras, voces susurradas, risas contenidas, el sonido de bolsas siendo desempaquetadas. Mi curiosidad aumentaba por momentos, pero me obligué a permanecer en mi sillón, respetando su petición. A las 12:00 en punto, Laura siempre había sido obsesiva con la puntualidad, a diferencia de su madre. Escuché 3 golpes suaves en la puerta de mi estudio. Adelante, dije, cerrando el libro que había estado intentando leer sin mucho éxito. Miguel asomó la cabeza con una sonrisa que apenas podía contener. Abuelo, estamos listos. ¿Podrías venir al jardín trasero, por favor? Le seguí, notando que había cambiado su habitual camiseta y jeans por una camisa formal y pantalones oscuros. Al llegar a la puerta del jardín, me pidió que cerrara los ojos. ¿Es realmente necesario?, pregunté, siempre reacio a los dramatismos. Absolutamente, confirmó Miguel con seriedad. Es parte integral de la experiencia. Cedí cerrando los ojos mientras sentía su mano guiándome cuidadosamente por el camino que conocía de memoria. El aroma fue lo primero que noté. Comida, flores frescas y ese peculiar olor a tierra húmeda que siempre tenía mi jardín después del riego. «Puedes abrir los ojos», dijo Laura con voz cantarina. Lo que vi me dejó momentáneamente sin palabras. Mi modesto jardín trasero había sido transformado. En el centro, bajo el gran roble, habían instalado una mesa elegantemente dispuesta con mi mejor mantelería
y la vajilla de porcelana que rara vez usaba. Guirnaldas de luces colgaban de las ramas, a pesar de ser pleno día, añadiendo un toque mágico al espacio. Flores frescas en jarrones antiguos decoraban no solo la mesa, sino pequeñas mesitas auxiliares estratégicamente colocadas. «Bienvenido a la soirée littéraire», anunció Miguel con un acento francés exagerado y cómico. Una tarde dedicada exclusivamente a la literatura, la buena comida y la conversación estimulante. Laura, también elegantemente vestida, me guió hasta la cabecera de la mesa. «Siéntate, abuelo, hoy eres nuestro invitado de honor». Sofía apareció entonces desde la cocina, llevando una bandeja con aperitivos. «Los chicos organizaron todo», explicó con evidente orgullo. «Yo solo soy la ayudante de cocina hoy». «¿Qué es todo esto?», pregunté, genuinamente conmovido. «Es un club de lectura privado», explicó Miguel, sentándose a mi derecha. «Pero no cualquier club de lectura. Está dedicado exclusivamente a discutir tus libros favoritos». «Y tus enseñanzas como profesor», añadió Laura, tomando asiento a mi izquierda. «Hemos estado investigando, hablando con algunos de tus antiguos alumnos». «¿Mis antiguos alumnos?», estaba cada vez más sorprendido. «¿Cómo los encontraron?». «Internet, abuelo», respondió Laura como si fuera lo más obvio del mundo. «Buscamos profesor Ernesto Gómez y aparecieron varios grupos de exalumnos que te mencionaban. Los contactamos y fueron increíblemente amables. Resulta que eres algo así como una leyenda en la universidad», añadió Miguel con una sonrisa. «El profesor G te llamaban. Dicen que tus clases sobre García Márquez eran míticas». Sentí un calor en las mejillas que no había experimentado en años. Era extraño y profundamente conmovedor descubrir que mis nietos habían indagado en esa parte de mi vida que siempre había mantenido separada de mi identidad familiar. Sofía sirvió vino para los adultos y jugo de uva en copas idénticas para los chicos. «Por el profesor G», brindó, guiñándome un ojo. Durante las siguientes horas, disfrutamos de una comida exquisita preparada principalmente por Miguel, quien resultó tener un talento culinario que nunca había mencionado. Pero lo más extraordinario fue la conversación. Los chicos habían preparado preguntas sobre mis libros favoritos, teorías literarias, anécdotas de mi época docente. Habían leído fragmentos de obras que yo había analizado en mis clases, según les contaron mis antiguos alumnos. «¿Es cierto que una vez comparaste 100 años de soledad con un fractal matemático?», preguntó Laura, genuinamente interesada. Reí ante el recuerdo. «Veo que hablaron con Martín Sepúlveda. Siempre fue mi alumno más preciso para recordar mis divagaciones. Sí, propuse esa teoría en los años 90, cuando los fractales estaban de moda entre los matemáticos. Sugerí que la estructura narrativa de García Márquez tenía propiedades autosimilares a diferentes escalas, igual que un fractal. ¿Y esa teoría fue aceptada en el mundo académico?», preguntó Miguel, sirviéndome más vino. «Para nada», respondí sonriendo. «Fui amablemente ridiculizado en 3 congresos consecutivos, pero no me arrepiento. Las mejores ideas suelen ser recibidas con escepticismo al principio. El postre llegó acompañado de una nueva sorpresa. Laura desapareció brevemente y regresó con un paquete envuelto en papel simple pero elegante. «No es solo una tarde de conversación», dijo, entregándome el regalo. «También queríamos darte algo tangible, algo que simbolizara nuestro agradecimiento». Desenvolviendo cuidadosamente el paquete, encontré un libro de aspecto antiguo. Al abrirlo, reconocí inmediatamente la primera edición de El amor en los tiempos del cólera, una joya que había buscado durante años para completar mi colección de García Márquez. ¿Cómo? La pregunta quedó incompleta en mis labios. Vendí mi consola de videojuegos.
explicó Miguel con sencillez, y Laura algunas de sus joyas de plata. No podíamos permitir que la biblioteca del profesor G quedara incompleta, añadió Laura, con una sonrisa cómplice. Chicos, esto es... Las palabras me fallaban, un fenómeno raro para alguien que había hecho de ellas su profesión. Es demasiado. No tenían que sacrificar sus cosas personales. No fue un sacrificio, respondió Miguel con una madurez sorprendente. Fue una elección, como tú elegiste ayudarnos cuando más lo necesitábamos. Sofía observaba la escena en silencio, con lágrimas apenas contenidas en sus ojos. Finalmente habló. Papá, creo que tus nietos acaban de darte la mejor lección sobre el valor real de las posesiones materiales. Asentí, incapaz de articular palabras por un momento. Cuando finalmente recuperé la voz, lo que dije surgió directamente del corazón. En mis 4 décadas como profesor, intenté transmitir a mis alumnos no solo conocimientos sobre literatura, sino sobre la vida misma. Les hablaba sobre cómo los grandes libros nos conectan con la experiencia humana universal, cómo nos ayudan a desarrollar empatía y comprensión. Pero ustedes, mis queridos nietos, acaban de demostrar que han comprendido la lección más importante, que el valor de las cosas materiales es efímero comparado con el valor de los gestos que nacen del corazón. El resto de la tarde transcurrió entre anécdotas, risas y reflexiones. Cuando el sol comenzó a ponerse, iluminando nuestro pequeño rincón literario con tonos dorados y anaranjados, sentí una plenitud que hacía años no experimentaba. Miguel encendió las guirnaldas de luces, creando un ambiente mágico bajo el roble centenario. En ese momento, mirando a mi familia reunida en perfecta armonía, supe con certeza que la decisión de acogerlos en mi casa había sido una de las mejores de mi vida. 6 meses transcurrieron desde aquella tarde bajo el roble. 6 meses de convivencia, de ajustes y desajustes, de descubrimientos mutuos y, sobre todo, de un aprendizaje constante sobre el verdadero significado de la familia. La situación financiera de Sofía había comenzado a estabilizarse. Sus nuevas responsabilidades en el trabajo habían venido acompañadas, finalmente, de un ajuste salarial que, aunque modesto, significaba un alivio considerable. Los inquilinos de su casa resultaron ser extremadamente responsables, pagando puntualmente y cuidando la propiedad como si fuera propia. Miguel continuaba con su trabajo en la librería, ahora ascendido a una posición con mayor responsabilidad, y Laura había ampliado su clientela de clases particulares, mostrando un talento natural para la enseñanza que me recordaba a mí mismo en mis primeros años como profesor. El timbre sonó aquella tarde de domingo mientras revisaba unos ensayos que Miguel me había pedido corregir. Para mi sorpresa, encontré a Elena en la puerta, acompañada de Carlos, mi viejo amigo de ajedrez. ¿Interrumpimos algo importante?, preguntó mi hermana, entrando sin esperar respuesta, como era su costumbre. Solo la formación intelectual de la próxima generación, respondí con una sonrisa, cerrando la puerta tras ellos. Pero siempre hay tiempo para la familia y los amigos. Carlos, siempre observador, miró a su alrededor con evidente curiosidad. Había pasado meses sin visitarme, desde antes de la mudanza de Sofía y los chicos. Tu casa se siente diferente, Ernesto, comentó mientras nos dirigíamos a la sala. Más viva. Es lo que sucede cuando 3 personas irrumpen en tu ordenada existencia de jubilado, respondí señalándole su sillón favorito para nuestras partidas de ajedrez. Elena sacó de su bolso una carpeta que reconocí inmediatamente. Era el cheque que me había dejado meses atrás, como respaldo en caso de que Sofía no cumpliera con su parte del acuerdo. Supongo que no lo has necesitado, dijo extendiéndomelo. No, confirmé, aceptando la carpeta. Pero significó mucho para mí saber que estaba ahí.
Carlos, ajeno a este intercambio, observaba con interés las fotografías que ahora adornaban la repisa de la chimenea, nuevas imágenes de los chicos, de Sofía y algunas de todos nosotros juntos en diversas actividades familiares. Nunca pensé que vería este día, comentó con su franqueza habitual. Ernesto Gómez, el solitario defensor de la independencia personal, convertido en patriarca de una familia multigeneracional. La vida tiene un sentido del humor peculiar, respondí, mientras escuchaba a Sofía y los chicos llegar por la puerta trasera, regresando de su paseo por el parque. Los saludos, las presentaciones y la charla amena fluyeron naturalmente. Carlos, quien nunca había tenido hijos propios, parecía especialmente cautivado por Miguel y su interés en el ajedrez. Pronto estaban inmersos en una conversación sobre estrategias de apertura, mientras Elena ayudaba a Sofía y Laura a preparar el té en la cocina. Observándolos a todos interactuar, sentí una profunda satisfacción que iba más allá del simple placer de una tarde agradable. Era la satisfacción de ver cómo mi mundo, que durante años había mantenido cuidadosamente compartimentado, la familia por un lado, los amigos por otro, mi vida académica en otra esfera distinta, ahora se entrelazaba en un tapiz complejo y armonioso. Más tarde esa noche, después de que nuestros visitantes se marcharan y los chicos se retiraran a sus habitaciones, Sofía y yo nos quedamos en la sala, disfrutando del silencio cómodo que solo existe entre personas que han aprendido a conocerse verdaderamente. «Papá», comenzó Sofía finalmente, «he estado pensando. Han pasado 6 meses desde que nos mudamos aquí». Sentí un pequeño sobresalto. ¿Estaría planteando la posibilidad de mudarse de vuelta a su casa? La idea, sorprendentemente, me resultó más perturbadora de lo que habría imaginado meses atrás. El acuerdo era temporal, dije, manteniendo mi voz neutral, hasta que tu situación financiera mejorara. Y ha mejorado, confirmó ella. No estamos completamente fuera del bosque, pero veo la luz al final del túnel. En unos meses más, podríamos considerar volver a nuestra casa. ¿Es lo que quieres?, pregunté directamente. Sofía guardó silencio un momento, considerando la pregunta con la seriedad que merecía. Hace 6 meses habría dicho que sí sin dudar. La idea de vivir con mi padre a los 40 años me parecía un retroceso, una admisión de fracaso. Hizo una pausa, jugueteando con el borde de su taza. Pero ahora no estoy tan segura. Los chicos están floreciendo aquí. Miguel tiene su trabajo en la librería cerca, sus nuevos amigos del club de ajedrez. Laura está en su mejor momento académico y deportivo. Y yo he redescubierto a mi padre, no solo como figura paterna, sino como compañero intelectual, como amigo. Sus palabras me conmovieron profundamente. Yo también he redescubierto mucho, Sofía. Una casa vacía es solo eso, un espacio físico. Una casa habitada, en cambio, se convierte en un hogar. ¿Entonces?, preguntó con una nota de esperanza en su voz. La decisión es tuya y de los chicos, por supuesto. Mi puerta siempre estará abierta para ustedes, ya sea como residentes permanentes o como visitantes frecuentes. Sofía sonrió, esa sonrisa genuina que había visto con más frecuencia en los últimos meses. Hablaré con Miguel y Laura, pero creo que la idea de quedarnos un poco más podría ser bien recibida. Solo asegúrate de que sea una decisión tomada por las razones correctas, advertí, no por conveniencia financiera únicamente, sino porque genuinamente creemos que es lo mejor para todos. Asintió, comprendiendo la sabiduría detrás de mi cautela. Al día siguiente, un sobre llegó por correo. Lo abrí durante el desayuno, con toda la familia reunida alrededor de la mesa. «Es del licenciado Martínez», anuncié, sorprendido al reconocer el membrete del abogado que había acompañado a Sofía aquel día, que parecía ahora tan lejano. «¿Qué dice?»,
preguntó Laura, curiosa como siempre. Leí la carta en silencio, procesando su contenido antes de compartirlo. Aparentemente, comencé, el licenciado Martínez ha estado siguiendo el caso de un antiguo alumno mío, Javier Mendoza. Javier falleció recientemente y, para mi sorpresa, me ha nombrado beneficiario de una pequeña pero significativa parte de su herencia. ¿Un antiguo alumno?, preguntó Miguel intrigado. ¿Alguien famoso? No exactamente famoso, respondí, recordando al joven tímido que se sentaba siempre en la última fila. Javier fue un estudiante que enfrentaba grandes dificultades económicas. Le ayudé a conseguir una beca, le presté algunos libros que no podía permitirse comprar, lo animé cuando quería abandonar sus estudios. Aparentemente, esos pequeños gestos significaron mucho para él. Se convirtió en un exitoso empresario años después. Sofía tomó la carta, leyéndola con atención. Es una suma considerable, papá. Lo suficiente, dije, para establecer un pequeño fondo para la Universidad de Miguel y Laura. Los ojos de mis nietos se abrieron con sorpresa y gratitud, pero fue la expresión de Sofía la que más me conmovió. Alivio mezclado con un profundo agradecimiento, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. «¿Ves?», dijo, con voz ligeramente temblorosa. «Al final todo vuelve. El bien que haces en el mundo encuentra la manera de regresar a ti». Recordé entonces la carcajada que había soltado aquel día, cuando mi hija y su abogado pretendían hacerse cargo de mi dinero y mi independencia bajo el pretexto de protegerme. Una risa que no nacía del desprecio, sino de la ironía, del reconocimiento de que a veces las personas más cercanas a nosotros son las que menos nos comprenden. Pero también pensé en cómo aquella situación aparentemente negativa había desencadenado una transformación profunda en nuestra familia. Cómo había sido necesaria una crisis para reconectarnos, para redescubrirnos mutuamente y apreciar lo que realmente importa. «Tienes razón, Sofía», dije finalmente. «Todo vuelve, a veces de las formas más inesperadas.